damos inicio a la programación del día de hoy con la conferencia La microbiología como elemento estructural para el desarrollo de la acuicultura a cargo del profesor Richard Zapata Salas, quien es microbiólogo y bioanalista, maestra en microbiología y bioanálisis, estudiante de doctorado en salud pública, investigador del grupo de microbiología veterinaria, profesor de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido. Bueno, en esta parte pues queremos compartir con ustedes como parte de la experiencia que hemos tenido en relación con la acuicultura y lo que es nuestro objeto de estudio, pues, que son los microorganismos, ¿cierto? En esta primera etapa o primera parte que me corresponde a mí, voy a tratar unos temas que tienen que ver con cómo ha avanzado el tema de la acuicultura y cómo cada vez depende más de la microbiología para poder ser un proceso tecnificado, ¿cierto? Voy a tratar algunas cositas mezcladas que tienen que ver con la acuicultura de peces de abasto y lo que tiene que ver también con ornamentales, que les voy a contar, pues se convirtió en un sistema de producción importante para nosotros. ¿Ustedes de dónde vienen? Por lo menos las caras que veo externas a la universidad. ¿Usted de aquí de la universidad? Sí. ¿De qué programa? Microbiología. Todos son de microbiología. ¿Alguien que tenga que ver con sistemas pecuarios? Nada. ¿O veterinaria? ¿Tú? ¿De dónde? Soy ingeniero industrial, pero trabajo en el sector. En el sector acuícola, listo, perfecto. Bueno. Entonces, quiero partir hablando de dónde se generan pues como estas necesidades de incorporar la microbiología. Hay dos cosas. La acuicultura como tal es una actividad económica que se ha desarrollado desde hace ya muchísimos años. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en una necesidad para una gran cantidad de poblaciones, las poblaciones que están ubicadas en las costas. Entonces, estos dos cortitos que están en la parte superior muestran un comportamiento real que se viene dando no solamente en las costas colombianas, sino en las costas del mundo. Y esto está muy relacionado con el crecimiento, el gran crecimiento poblacional humano. Y para el caso colombiano está muy relacionado también con los problemas de orden público, con la violencia que ha generado desplazamiento hacia zonas donde se ha considerado que hay mayor disponibilidad de alimento. El mar se ha considerado como una fuente de alimento que es de todos y es de nadie. Y este tipo de concepción ha hecho entonces que se tome de una manera poco controlada. Entonces, podríamos decir que hace 100 años el recurso pesquero era bastante amplio para las costas de Colombia, y en este momento la situación que vemos es similar a esta que vemos acá. El recurso pesquero ha disminuido. Les voy a contar brevemente un poco sobre una experiencia que tuvimos en el Golfo de Urabá, donde participamos de un programa que se llamaba algo como lineamientos prioritarios para la formulación del ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá, ¿cierto? Esto fue un proceso que se hizo con muchas comunidades ubicadas en la parte baja del Golfo, desde Turbo, donde se trabajó con la parte de Antioquia, y se trabajó también con Bocas del Atrato, una parte bastante importante que tiene que ver con el tema de manglares. Se trabajó con las poblaciones de Necoclí, sus corregimientos, con Arboletes y San Juan de Urabá. Entonces, esto se hace sobre la base de un enfoque territorial, porque este tipo de procesos es importante trabajarlos con la comunidad. Entonces, ¿de dónde parte esa necesidad de ordenar? Precisamente la necesidad de ordenar tiene que ver con la necesidad de buscar una forma sostenible de pescar para que el recurso se sostenga a través del tiempo. Cada vez para los pescadores es más difícil acceder al recurso pesquero. Dentro de este tipo de estudios se tienen que hacer diferentes tipos de evaluaciones. Una etapa de análisis, donde se hacen análisis ecológicos. Aquí participamos varios grupos de investigación, muchos investigadores de aquí de la Universidad de Antioquia. Algunos de estos se enfocaron en hacer una evaluación biológica
donde se evaluaron, por ejemplo, las variedades de peces que normalmente pescan estos pescadores y los que son más comerciales, y a su vez los caladeros de pesca, que son los sitios donde se concentran los peces y a su vez donde los pescadores acuden para tener acceso a ellos. Se hicieron evaluaciones de valoración funcional del manglar, donde un grupo de investigadores evaluó la disponibilidad de nutrientes que ofrecen las hojas de estos mangles al mar, donde finalmente se da una cadena trófica donde participan los microorganismos, que es algo de lo que nosotros llevamos a la acuicultura posteriormente. Otro componente trabajó lo que tiene que ver ese perfil nutricional, donde se evaluaron los ácidos grasos, entre ellos los omega 3, omega 6 y precursores, y metales pesados, tanto benéficos como dañinos. Y un tercer componente tenía que ver con alternativas productivas. Dentro de esos trabajos con la comunidad se encontraron que finalmente es inevitable que en algunos momentos del año haya que instaurar vedas, etapas en las cuales los pescadores pues, no pueden pescar ciertos tipos de peces, ¿cierto? Entonces para eso pues hay que buscar alternativas productivas para ellos. Hay 1000 problemas relacionados con la pobreza, con la disponibilidad de tierra, donde había que buscar alternativas que se pudieran realizar en espacios muy pequeños. Entonces la acuicultura seguía siendo una alternativa a la cual ellos querían acceder, buscar, y nosotros entonces hicimos algunos estudios experimentales, tanto con un grupo estaba trabajando el crecimiento experimental de pargo rojo, y nosotros, el profesor Alejandro y yo, estábamos evaluando lo que era la producción de biomasa microalgal con fines de nutrición en peces. Un componente macro que casi que, digamos, conectaba todos estos trabajos era el componente social, un componente que obtuvo información muy valiosa para ver cómo las comunidades podían participar luego en trabajos intersectoriales con el sector gubernamental, la industria, los puertos, las alcaldías y otros actores para precisamente llegar a acuerdos y cómo poder proceder y mejorar las condiciones de pesca. Bueno, entonces esta es una realidad, cada vez disminuye más el recurso pesquero y la realidad muestra que la acuicultura viene creciendo, no sé si por cariño a esta o por una obligación, una necesidad. Esta es nuestra realidad. En Colombia se cultivan muchas especies de peces, las más comerciales pues está la tilapia, el cachico, la dorada, está todos estos son pues como de la cachama, de aguas cálidas, y de aguas frías pues la trucha es como la más comercial, ¿cierto? En el mundo podríamos decir que la tilapia ha sido pues como la que tiene mejor aceptación, se le han descrito a través del tiempo pues algunas características que podríamos decir que todo se resume en rusticidad. Y la rusticidad, cuando estamos hablando de sistemas productivos de cualquier tipo de especie animal, se refiere a resistencia. Cuando estamos hablando de especies acuáticas, tenemos que hablar de que resisten bajas concentraciones de oxígeno, unos rangos bastante variables de salinidad, ¿cierto? Resistencia a la manipulación, sobre todo en los procesos de reproducción, altas tasas de conversión. Para los que son de microbiología nos referimos a la capacidad de transformar el alimento en este caso en masa muscular, en carne. Resistencia inmunológica, comen de todo, podríamos decir que reciben muy bien los alimentos, entre otras características. Entonces, esa rusticidad que ha tenido este tipo de sistemas de producción, en términos de salud, se ha complejizado a medida que se ha querido tecnificar los procesos. Cuando se habla de esa tecnificación, esto ha implicado de pronto hacer un mejor aprovechamiento de lo que es el recurso hídrico y el tema de espacios. Entonces, normalmente los sistemas más artesanales son los sistemas extensivos que se hacen en piso, como los que vemos en la fotografía de arriba, y requieren de mayor espacio, digamos que tienen una menor ocupación. En ocasiones se habla de que un pez por cada 10 metros cuadrados o 10 metros cúbicos, y a medida que incrementamos poblaciones a semi-intensivo hasta llegar a intensivo, hablamos de que puede albergar hasta 3 peces por metro cúbico, ¿cierto? Esto hace que hayan mayor recambio de agua, mayor concentración de productos que pueden ser tóxicos, entre otras características. Y cuando hablamos de que hay productos tóxicos o productos que son desechos del metabolismo, estos a su vez pueden convertirse
en nutrientes que pueden ser aprovechados por microorganismos, tanto benéficos como patógenos. Y ahí es que queremos entonces hablar un poquito. Yo soy aficionado a lo que tiene que ver con peces ornamentales, también soy productor de peces disco y por eso quise incorporar esta partecita aquí. Les voy a hablar por los laditos de lo que es la apicultura ornamentales para Colombia. Acá hay muy pocos estudios, pero la Universidad Nacional en el 2007-2008 hizo un estudio donde tuvo la oportunidad de reportar el tema de exportaciones, de mostrarnos cuáles eran nuestras principales especies, muchas de ellas autóctonas, pero también hemos recogido algunas especies que son exóticas y que ya se vienen reproduciendo y comercializando, como son las melatotenias, por ejemplo las araguanas, entre otras. Pero estos pequeñitos que vemos por estos lados son peces que se reproducen en nuestros ríos. Colombia es uno de los países más ricos en fuentes hídricas, y así como es rico en fuentes hídricas, también ha sido rico en la variedad de peces ornamentales que tenemos acá. Entonces estos peces pues son peces que han ido ganando precio, y no solamente en el mercado local sino internacional. Se venden a costos mucho mayores, pero aquí vemos peces desde 2.000 pesos hasta tal vez unos 30, 40.000 pesos. Sin embargo, cuando hablamos de acuicultura de alta gama, estos son los peces discos. Esto es lo que en acuicultura ornamentales lo llaman los reyes del acuario, de agua dulce. Todos ellos son la misma especie, diferentes variedades que tienen que ver mucho con el color, y ya estamos hablando de un sistema de producción donde animales de 2 meses se venden entre 70.000 y 150.000 pesos, adultos a 500, 700.000 pesos y parejas de 2 millones de pesos. Realmente esto se convierte en un sistema de producción bastante bueno y eficiente, y es así este tipo de cosas que nos tenemos que enfocar. Esto hace parte de los resultados del estudio que les hablé hace un momento, donde vemos un crecimiento ascendente a través del tiempo. Ellos solamente registraron hasta el 2005, donde se estaban exportando casi 30.000 ejemplares de peces ornamentales. La mayoría de esos peces son del grupo de los tetras, peces pequeños, de cardumen, que se vende por cantidades. Sin embargo, estudios complementarios que están reportados también en este momento nos han mostrado, en este momento, en esta tabla hasta el 2004, los países que más compran en el mundo peces ornamentales. Estados Unidos siempre como liderando esto, y aquí tenemos cifras de 2012, donde Estados Unidos se lleva más del 50% de estas poblaciones. Para Colombia, ¿qué hay? Empresas constituidas legalmente, empresas que están comercializando gran cantidad de peces ornamentales, y para mi sorpresa hay empresas que venden anualmente más de $1 millón en peces ornamentales. Estos son nuestros principales compradores: Hong Kong, Estados Unidos y así sucesivamente. Es decir que las cifras no son nada despreciables. Hablamos más de 7.000 millones, esos son más de 7 millones de dólares, casi 8, y que son comparables, entre comillas, con la exportación de acuicultura para consumo humano, donde tenemos 33 millones de dólares, y para el caso de camarones 29 millones de dólares. Hay que resaltar en este tema de los ornamentales que la mayoría de esas especies son extraídas del medio, y son extraídas del medio porque aún no se hace mucha investigación sobre la adaptabilidad de este tipo de peces a sistemas de producción en cautiverio. Entonces ya se han logrado algunos avances con algunas especies, pero hay otras que no, y eso está generando también una alteración en los ecosistemas, y también hay que implementar ordenamientos en ese sentido. Entonces, una de las razones por las cuales no se ha podido llegar a esa adaptabilidad al tema de acuarios o en estanques como tal artificiales ha sido el tema de salud. Es realmente un tema bastante problemático. Para exportar peces en Colombia, así como para exportar cualquier especie animal, hay que cumplir con una serie de requisitos. El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, es la institución gubernamental que se encarga precisamente de vigilar todo lo que tiene que ver con sanidad animal, y para eso hay una resolución que se enfoca en todo lo que tiene que ver con piscicultura y abarca peces, moluscos,
y abarca también el tema de camarones principalmente, que es lo que más exportamos después de los peces. La mayoría de organismos que ustedes ven acá son virales. Los virus son un problema como lo son en humanos y cualquier especie animal, donde tenemos pocas soluciones terapéuticas, por no decir que ninguna, y más en los peces, casi todo lo que sean virus pues obliga al sacrificio como tal. Sin embargo, hay otras poblaciones como de bacterias, o estos son tremátodos monogéneos, poco comunes pues para nosotros cuando nos encontramos trabajando el tema de salud animal. Para el tema de camarones, la producción de camarones en Colombia se convirtió en un sistema de producción bastante importante y tenemos 7 enfermedades que hay que notificar como libres pues en el caso de estos animalitos que se van a exportar. Esto yo lo presento rápidamente porque mi interés no es concentrarme en esto, sino mencionar de que así como hay una gran cantidad de problemas sanitarios y estamos creciendo los sistemas de producción, estamos alterando los ecosistemas, también deberíamos responder frente a los servicios de diagnóstico. La red de laboratorios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA pues tiene una serie de laboratorios de diagnóstico veterinario, donde estas son casi que no las pruebas, sino los microorganismos que ellos están en capacidad de diagnosticar, la mayoría de ellos por histopatología, pero también hay algunos de ellos que se diagnostican por cultivo en el caso de bacterias, protozoos por técnicas de microscopía y hongos también por técnicas de cultivo. ¿Cómo se traducen estas pérdidas económicas? Aquí hay algunos pequeños cálculos, por ejemplo, este primero es para peces de abasto, donde en una hectárea donde cultivan 3 peces por metro cuadrado, 30.000 peces en tanque, normalmente se establece en promedio, esto puede variar, pero yo tomé un 20% de mortalidad en peces que pueden llegar a 400 gramos, donde eso representa 6.000 peces, que por 400 gramos son 2.400 kilos, donde en Colombia el productor vende esto a 7.000 pesos, esto representa 16.800.000 de pérdidas económicas en 6 meses, es decir, 33.600 en un año, y en dólares es mayor, $4 por kilo, $9.600. En el caso de peces disco, la mortalidad también sigue siendo supremamente alta, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, donde estamos hablando de que peces de 3 centímetros, 2 meses de edad, en un sistema de producción que produce cada 2 meses 400 peces, esto equivale un 20% a 80 peces que se venden malo a 70.000 pesos, entonces eso equivale a 5.600.000, pero estos son cada 2 meses. En 6 meses estamos viendo exactamente la misma cifra que estamos viendo acá y al año más de 33 millones en pérdidas económicas. Entonces, frente a este tipo de problemas, pues se han instaurado una serie de prácticas, muchas de ellas son prácticas que se han vuelto ya muy intuitivas, basadas en el uso de antibióticos, el uso de desparasitantes, muchas veces en forma preventiva, sin utilizar pruebas de diagnóstico, y eso tiene impacto de muchas características. Una, en peces de consumo que quedan con residuos de medicamentos, otras, que esas aguas que hacen parte de los cultivos y que salen finalmente como agua de desecho, pues caen a ríos finalmente y generan todos los procesos de resistencia que se dan en cualquier organismo. Hay impacto ambiental, hay costos por tratamiento, entre otras cosas. Bueno, solamente por mostrar algunos estudios, aquí están los medicamentos que son regulados por la Zona Económica Europea y están los límites que son permisivos para cada uno de los medicamentos. Oxitetraciclina, ahí está, uno de los más utilizados, no es una sorpresa, casi todos los sistemas de producción, no solamente acuícolas, sino ganaderos, este es un medicamento que fue sobreutilizado y para el cual hay resistencia y aquí la encontramos en gran medida. Entonces, solamente esto como para mostrar ese tipo de datos. Cuando uno va a evaluar en el ICA los laboratorios que están registrados como laboratorios de diagnóstico veterinario, tan solo encuentran en el país 43, de los cuales hay 12 autorizados. Esos que son autorizados son laboratorios que están en capacidad y autorizados por el ICA para prestar servicios de diagnóstico de enfermedades que son de notificación obligatoria, o sea, todas aquellas de las cuales hablábamos hace un momento, ¿cierto? Sin embargo, para el caso de acuicultura no hay ninguna.
Solamente aquí hacemos autorización para el caso de brucelosis en el momento y son muy pocos los laboratorios pues, que prestan otros servicios de diagnóstico. Entonces ahí estamos también como la academia y el sector de salud un poco comprometido con la prestación de este tipo de servicios. Entonces, adicional a esas enfermedades que son de notificación, hay que decir que hay otras que son tal vez más comunes, que son el pan de cada día y con el cual es que nosotros nos tenemos que enfrentar. Aquí puse un montón de cosas, pero no están preguntando si hay moscas que afectan los peces, sino que quería mostrar de que esto ya sí es más de microbiólogo, porque nosotros siempre hablamos de que normalmente los ectoparásitos que afectan a animales o al ser humano pues son artrópodos, ¿cierto? Parásitos externos. Y en el caso de peces encontramos de que los ectoparásitos pueden ser y que pueden ser otros organismos diferentes a los artrópodos, por ejemplo los protozoos, ¿cierto? Porque finalmente están en una matriz acuosa que permite su viabilidad. Aquí tenemos algunos artrópodos que se albergan en la boca de algunos peces marinos. Tenemos aquí el Lerner, que se ubica también en diferentes porciones del cuerpo, o estos muy comunes que afectan tanto, en este caso hay un disco, pero pueden ser peces también de abastos de la clase Malacostraca, que afecta y se adhiere como tal a las branquias de los peces, impidiendo pues como su respiración. Pero parásitos en branquias hay varios. Estos trematodos no homogéneos son muy comunes en todas las especies que hemos encontrado, tanto en peces de agua dulce como en peces de agua salada, que son quirodactilos y dactilovirus, que por cierto están dentro de los peces, dentro de los parásitos que son de vigilancia epidemiológica. Lo que vemos aquí son fragmentos como tal de branquias, como estos gusanos a través de unos órganos de fijación se adhieren ahí generando procesos inflamatorios que provocan un reemplazo como tal de las estructuras por los cuales el tejido que reemplaza este órgano respiratorio obliga a esa hipoxia y por tanto a la muerte del animal. Son histiófagos, son hematófagos, son un problema muy grave, principalmente para muchos peces ornamentales, porque el tratamiento que puede ser efectivo para ellos también es muy tóxico para los peces. Entonces ahí nos vemos en la obligación de buscar alternativas terapéuticas que puedan tener efectos sobre ellos, pero no sobre los animales. En la experiencia que hubo en Urabá, recuerdo que en uno de los últimos intentos por poder adaptar como tal esas especies, esas variedades de pargo, es decir, que se tenían sistemas de cultivo de peces marinos, se logró adaptar estos peces, comenzaron a alimentarse muy bien y de un momento a otro comenzó la mortalidad por este tipo de parásitos. Y esto los termina en un momento. Pero adicional a eso, hay una gran cantidad de parásitos y bacterias que pueden ser diagnosticados con pruebas supremamente sencillas basadas en microscopía. Tenemos sodio, o sea, hay mil enfermedades, lo llaman la enfermedad del agujero, hay enfermedades del punto blanco, las fustiasis que generan un velo blanco, que por clínica mucha gente busca el diagnóstico. Sin embargo, los signos clínicos son confusos y en ocasiones este tipo de velos pueden ser ocasionados o por protozoos o por bacterias o en las fases iniciales de infección por hongos. De ahí insisto en la necesidad de hacer un diagnóstico por el laboratorio y nosotros desde las universidades y los laboratorios pues ofrecer las posibilidades para dichos diagnósticos. Solamente por mostrar las listas, que son bastante largas. Existen los medicamentos pues son los mismos que utilizamos para humanos, solamente que algunos de ellos son un problema, sobre todo cuando estamos trabajando en sistemas cerrados, porque como en estos sistemas, como ya vamos a ver, se generan una gran cantidad de poblaciones microbianas que mantienen en equilibrio esos ecosistemas artificiales, entonces también nos los afecta. Y eso conlleva luego a una descompensación del sistema, la acumulación de compuestos nitrogenados y la muerte de estos animalitos. Voy a adelantarme en esto para hablar de esto. Entonces aquí hay que hacer diagnósticos poblacionales. ¿Puede hacerse? Claro que sí.
Hay sistemas superintensivos, como ya se han trabajado, por ejemplo, en el caso de aves, donde con cierta frecuencia se toman animales y se hacen evaluaciones que pueden ser, digamos, asociadas a lo que está pasando en este tipo de sistemas de producción. Se ha hecho en peces, habitualmente no se hace, pero podría hacerse, y más una propuesta para esto. Ahora, cuando uno mantiene en equilibrio los ecosistemas acuáticos artificiales de producción de peces, puede llegar a disminuir en gran medida lo que es la posibilidad de enfermedades por temas de competencia. Eso es una palabra que de pronto repetiremos acá, pero en cualquier sistema acuático se da este ciclo del nitrógeno, ¿cierto? Hay un proceso de nitrificación, hay un proceso de desnitrificación, y casi que es la base de todo lo que deberíamos hacer nosotros para mantener esos peces en un estado de buena salud, ¿cierto? Entonces, tenemos un primer proceso de oxidación como tal del amoníaco al nitrito y posteriormente del nitrito al nitrato. En esta etapa como tal debe comenzar un proceso de nitrificación que puede tomar dos alternativas. Unas vías bacterianas. Este primer proceso lo realizan bacterias, principalmente nitrosomonas, y este segundo participan un montón, principalmente nitrobacter. Aquí en Colombia y en cualquier otra parte del mundo eso es lo que se ha encontrado, a pesar de que hay otro tipo de poblaciones. Sin embargo, en esta última etapa pueden participar o las plantas, que como les voy a mostrar al final, esto se convirtió también en una alternativa productiva bastante interesante, o algunas bacterias que simplemente hacen esa última reducción para que este nitrógeno salga del sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque todo esto es producto de los desechos del metabolismo de los peces, que va a quedarse concentrado en el agua. Entonces es como si nosotros utilizáramos nuestro riñón para eliminar esos mismos compuestos, pero al salir nuevamente queda en mi ambiente y yo los absorba y simplemente me intoxique como tal. En sistemas de producción de ornamentales, esto se ha solucionado más o menos. O sea, es posible solucionarlo con una buena regulación, porque el comercio se ha adaptado a esto y tiene que ver mucho también con el volumen de agua. Es más fácil trabajar, ahorita las casas comerciales nos ofrecen las bacterias, nos ofrecen los nutrientes para promover el crecimiento de estas bacterias, y tenemos una gran disponibilidad de crecimiento de estas en sistemas de filtración. Todos los sistemas de filtración se basan en sistemas de filtración por sedimentos, filtración biológica, filtración química, y esto que vemos acá son sistemas wet dry. Estos fueron los sistemas que nosotros montamos. Sí, no sé. Se acabó la película. Ahora que estoy hablando con esto. Estos son los sistemas que montamos en Urabá para hacer experimentación a baja escala con estos peces que se estaban extrayendo del mar. Ese es el sistema wet dry, es un sistema, no sé si lo conocían todos, pero es un sistema, pues como se llama, como seco húmedo, donde la primera canastica es una canasta de soporte, pero los sistemas de filtración biológica, los sustratos para el crecimiento de bacterias están en la parte de arriba, al igual que el filtro físico, que no es más que water. Nosotros dejamos de utilizar lo que estamos viendo en la parte de abajo, que son las cerámicas y las biobolas, y utilizamos material de bajo costo para el crecimiento. Por cierto, son los mismos sistemas que se utilizan acá en el Parque Explora, que son de muy buen rendimiento y nos de muy buenos resultados. Lo que vemos abajo es un tipo de filtración tipo Zoom, que tiene en teoría lo mismo, pero organizado de forma diferente, en este caso totalmente sumergido, y presenta también alta eficiencia. Y esto que vemos aquí son los sistemas tipo canister comerciales, es casi lo mismo, a una escala un poco más pequeña, y que van en un sistema de recirculación totalmente cerrado. En conclusión, todos estos sistemas son buenos, y lo que tenemos que suministrar como tal es el sustrato para que haya buen crecimiento bacteriano. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas de producción de peces de abasto, pues esto digamos que es un poquito más complicado, porque normalmente no utilizamos inóculos para el crecimiento bacteriano, sino que aprovechamos las bacterias, las mismas bacterias que están presentes en las aguas en condiciones normales, para que crezcan, y para eso se ofrecen sustancias nitrogenadas y sustancias de carbono. Normalmente se ofrece urea y melaza
como tal para el crecimiento de estas bacterias. El proceso se llama proceso de maduración y esa maduración puede tardarse aproximadamente un mes. Estas bacterias son de lento crecimiento y se pueden cultivar tranquilamente en el laboratorio de forma muy similar a como cultivamos otras bacterias, pero son de lento crecimiento, entonces por eso tenemos que optar. Eso que ven en la parte de atrás de la fotografía de su derecha son precisamente los sistemas de filtración, que son idénticos a los que les acabé de mostrar para el caso de acuarios, solamente que a escalas son mucho más grandes. Y simplemente lo que vemos en la parte de abajo son sistemas de filtración ya físicos que se utilizan en el momento del ingreso del agua al sistema. Esto que vemos acá es parte de mi sistema de producción, donde yo quise experimentar un poco con lo que era, yo quise cambiar un poco lo que eran la forma como se reproducían los discos. Normalmente se reproducen en acuarios sin nada, pero yo siempre basado en la teoría de que es muy importante el sustrato para el crecimiento bacteriano. Quise utilizar como sustrato cuarzo molido en una granulometría bastante pequeña, pero que generara espacios entre ellas, y utilizar troncos para adaptar mejor las condiciones de pH. Realmente los resultados fueron bastante buenos y pude reducir la mortalidad por debajo del 5%, con solamente eso, sin tener que utilizar gran cantidad de medicamentos. Ahora, es importante utilizar, se ha recomendado más bien utilizar este otro tipo de sistemas de filtración que son comerciales, sobre todo para el ingreso al agua. Yo, a pesar de que conseguí uno de esos, me di cuenta de que es mejor trabajar con microbiología que con eliminación de todos esos microorganismos. ¿Qué pasa con la utilización de esos sistemas? Eso genera ambientes muy estériles. Esos son sistemas de ósmosis inversa y de desionización, es decir, que eso deja el agua limpia, eso queda sin nutrientes, casi que en algunos casos nos toca nuevamente mineralizar, pero a su vez en ese tipo de membranas quedan atrapadas bacterias, protozoos y organismos bastante pequeños. Entonces, en teoría eso puede ser muy bueno, pero antes de yo ser productor también también he sido cliente de muchos de los productores de Medellín, y los productores, con los productores siempre ha habido un problema, y que para ellos su sistema funciona muy bien, pero cuando los peces salen de allá, a las personas no se les adaptan los peces porque se encuentran con poblaciones microbianas, así sean en pequeñas concentraciones, en los acuarios a los que ingresan, y no son capaces de responder inmunológicamente frente a esa infección. Eso en salud animal, para el tema de ganadería, lo hemos llamado estabilidad en zootrópica, que es un concepto que he trabajado con ganadería bovina y sobre todo con el tema de hemoparásitos, donde lo que buscamos, y es parte de mi filosofía para cualquier tipo de sistema de producción, no para todo microorganismo patógeno, porque hay unos que realmente no pueden estar en convivencia con hospederos, pero para algunos organismos es posible que haya una coexistencia en ambientes donde las bajas concentraciones de estos microorganismos favorezcan en el animal la respuesta inmunológica apropiada. Y eso lo hemos demostrado para algunas especies animales. Esto todavía está en trabajo, pero a esto hay que trabajar, y yo creo que funciona bien para algunos ejemplares. Esto que vemos acá, pues, es como de lo último en guaracha, por decirlo de alguna manera, que hay en acuicultura, que es el biofloc. Es totalmente un sistema que parte de la microbiología pura. Es un sistema que hace un aprovechamiento del agua, muy pocos recambios de agua, a diferencia de lo que mostramos en esos sistemas intensivos, en donde en ocasiones se hacen recambios hasta el 90%. Entonces acá se gasta muy poco agua, requiere de muy poca oxigenación. Este sistema se basa en el principio de crecimiento de las poblaciones que hacen el ciclo del nitrógeno, pero a su vez se basa en el ofrecimiento de nutrientes para que poblaciones de fitoplancton y zooplancton puedan crecer. Y al poder crecer, estas realizan varias funciones. Unas como organismos que compiten por la colonización de otros microorganismos que son patógenos para los peces que están allí o para los camarones, pero a su vez esos flóculos, esas partículas sólidas que ustedes ven acá, por cierto esa foto es bastante bonita, donde ustedes ven por acá un protozoo y ven por aquí de pronto algunas bacterias, son partículas grandes
que por la oxigenación o la alta oxigenación que debe haber allí van a flotar y se convierten en alimento. Ese alimento es supremamente importante, es pura proteína microbiana que puede representar hasta el 50% de la proteína y un poco de ácidos grasos hasta el 5% aproximadamente. Son sistemas tecnificados, altamente tecnificados, pero que también requieren de mucha vigilancia para mantener el sistema equilibrado. Entonces, en este tipo de sistemas se tienen que hacer evaluaciones de todos estos parámetros físico-químicos: pH, nitritos, nitratos, salinidad, calinidad, temperatura, medición del concentrado y la producción de los flóculos. Esos flóculos, esos flóculos que se van formando, hay que medirlos en esos conos, se llaman conos Inhofe, donde dependiendo de la especie animal hay que tener una producción, y esa producción está netamente ligada a la producción de microorganismos. Entonces, para el caso de la tilapia se habla de que tiene que haber entre 20 y 50 mililitros de ese flóculo por litro de agua, y para el caso del camarón entre 5 y 15 mililitros. La producción de estos sistemas se hace como lo hacemos por ejemplo con microalgas o con otras poblaciones de microorganismos, donde utilizamos inóculos desde pequeños volúmenes hasta llegar a los grandes volúmenes como tal. En esa foto de la mitad vemos a la izquierda un inóculo un poquito más claro, es un inóculo menos maduro, y vemos otro que está ya maduro con alta concentración de flóculos en la parte superficial. Entonces, dentro de esas evaluaciones es importante que a través de estas redes de plancton y utilizando pues, los filtros, sea para fito y para zoo, vamos a hacer las evaluaciones de las poblaciones. Un buen indicador de que el sistema está equilibrado está en que hayan altas concentraciones de ese zooplancton, principalmente copépodos, cladóceros, rotíferos como tal. Y aquí nosotros vemos procesos autótrofos como tal, como los que hacen las microalgas, pero también heterótrofos como los que hacen todos estos organismos como tal. Este tipo de sistemas se pueden alimentar, se puede mejorar la alimentación de los sistemas utilizando algunos microorganismos que sabemos que son importantes en la nutrición de los peces, como son las microalgas. Una de las microalgas más utilizadas en la nutrición de estos bioflóculos son la clorela, la cual puede ofrecer hasta 45% de proteína y 20% como tal de ácidos grasos. Entonces, cuando uno mira la producción, pues uno ve de este tipo de sistema en comparación a los sistemas más artesanales, mira un alto rendimiento. Mientras por metro cúbico en un sistema de los más artesanales se producen 600 gramos de pescado, en un sistema de biofloc se pueden producir hasta 40.000 gramos de esto. 40 kilos es un rendimiento que puede llegar a superar 80 veces. Por ahí ahorita hacía otros cálculos, eso me dio como 570 veces, pero era con otros datos. Y en el caso de camarones, mientras una granja de sistemas artesanales se producen hasta 30 camarones por metro cuadrado, aquí se producen hasta 450. Entonces, otra de las particularidades de estas es que permite reducir el consumo de concentrado. Los estudios han mostrado que se puede reemplazar entre un 15 y 30%, lógicamente por la proteína microbiana que se ofrece con estos flóculos. Este otro tipo de sistema de producción que también utiliza los sistemas de filtración biológica, donde van a crecer nitrosomonas, nitrobacter y las mismas pseudomonas, utilizan en lugar de las pseudomonas las plantas. Recuerden que en el proceso de nitrificación se puede aprovechar las plantas para utilizar como tal este producto nitrogenado, entonces se están trabajando con hortalizas. Es un sistema bastante sencillo que se hace en espacios muy reducidos y que permite alimentación. Son sistemas de producción que se han trabajado precisamente con comunidades como un modo de seguridad alimentaria. Entonces, después de hablar pues como un poquito sobre esos patógenos y esa microbiota que es necesaria en esos sistemas de producción y que sabemos que puede de alguna manera competir con los patógenos, pues vale la pena uno preguntarse si es posible hacer ese control de patógenos con microorganismos. Hay algunos estudios que han querido reconocer que esas fuentes hídricas tienen diferentes componentes. Una que es la columna de agua, el agua como tal, donde
prevalecen gran cantidad de microorganismos, muchos de los que son desechados por las heces, es decir, microbiota intestinal. Tenemos los que se ubican en las superficies, es decir, los que están en las superficies de los tanques y las tuberías, que son los que tienen la capacidad de formación de biofilm. Los que pueden estar en los alimentos, y uno de los ejemplos sería la utilización de la artemia. La artemia salina es un crustáceo muy bien recibido por los peces, hace parte de lo que nosotros denominamos alimento vivo. Pero también está que esa artemia que consume, digamos, los nutrientes que están dispuestos en el medio, por cierto les gusta bastante las microalgas, también puede consumir bacterias que son patógenas y albergarlas por grandes periodos de tiempo, aumentando pues como su disponibilidad hacia esos hospederos. Y como tal, las propias larvas, nos referimos a los peces que traen microbiota. Así como nosotros tenemos una microbiota normal o patógena que llega en algún momento a adaptarse a nuestras superficies, también sucede en los peces, y esto puede generar grandes problemas cuando se hacen pasos de un estanque a otro como tal. Dentro de esas medidas entonces están las medidas profilácticas, la utilización de sistemas de filtración como los que veíamos ahorita, para por lo menos hacer un control sobre el agua que ingresa a sistemas de producción. Pero también se ha visto la posibilidad de utilizar en las primeras etapas de crecimiento de sistemas acuícolas lo que es la técnica del agua verde, la cual se hace con inoculación de moderadas cantidades de microalgas. Una de las más utilizadas ha sido precisamente Nanochlorobacillus oculata, la cual ha demostrado también que tiene además la posibilidad de reducir los medicamentos de tipo antimicrobiano que quedan disponibles en el agua, por tanto genera impactos benéficos sobre la disposición final de estas aguas. Sin embargo, hay otras microalgas que se han utilizado con buenos resultados. Estas microalgas que presento en esta diapositiva tienen, además de esa posibilidad de competir por los nutrientes que están disponibles en el agua para microorganismos, es decir, competir con bacterias, con otros patógenos, también la posibilidad de alimentar a esos peces en las primeras etapas. Estas microalgas poseen, de acuerdo al alimento que uno posibilite para las microalgas, proteína entre 40 y 70%, aminoácidos que son esenciales, es decir, que no están disponibles en su dieta, y algunos pigmentos. Los pigmentos son importantes para los peces. Por ejemplo, en el caso del pargo rojo, ese pigmento depende en gran medida del consumo de microalgas en algunas etapas de crecimiento. En los peces ornamentales esto también se da, y nos estamos refiriendo al tema del consumo de betacarotenos, anastatinas, carbohidratos y los lípidos, que son importantes. Son supremamente importantes cuando estamos hablando de cultivar peces marinos en estanques artificiales. Estamos casi cambiando toda su dieta, porque lógicamente en condiciones naturales ellos tienen unas formas de alimentación, y esas formas de alimentación están adaptadas también de acuerdo a su etapa de crecimiento. Para algunos peces es fundamental el consumo de microalgas, porque en esas microalgas están los precursores de lo que conocemos como ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3 y omega 6. Esos precursores son el ácido linolénico y el ácido linoleico, que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de evaluar en las microalgas que cultivamos en Urabá. Ahorita el profesor Acosta les va a ampliar un poquito más estas ideas. Otra alternativa que ha dado muy buenos resultados es el tema de probióticos, tanto para crustáceos como para peces. Hay que decir que los probióticos, pues ustedes los conocen, que son bacterias, normalmente acidolácticas, gastrointestinales, que cumplen funciones también de competencia con patógenos que forman algún tipo de biopelículas sobre ese epitelio intestinal, impidiendo la adhesión de bacterias patógenas. Pero también hay que decir de que ya se ha identificado de que ese tipo de probióticos también puede hacer ese tipo de acciones por fuera del hospedero y dentro del tanque. Entonces se ha encontrado que puede inhibir la formación del biofilm en lo que tiene que ver con tubería de los sistemas de filtración, y en lo que tiene que ver con los tanques. Se ha identificado que también se puede adherir a la piel de los animales, y por tanto impedir la colonización principalmente de protozoarios. En los probióticos es una alternativa tremenda para buscar. Se han encontrado estudios que demuestran una inhibición del quorum sensis, es decir, que está interrumpiendo la comunicación bacteriana como tal,
la expresión de genes, y de ahí de todas las características que tienen pues las bacterias patógenas. Hacen procesos de depredación en el sentido de que pueden producir sustancias antibióticas, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno y ácido orgánico, y aquí tenemos algunas que ya han sido aisladas, es decir, son nativas del aparato digestivo de peces. Y eso es a lo que tenemos que apuntar, porque los primeros estudios con probióticos en acuicultura utilizaban, digamos, las bacterias acidolácticas de origen humano, que normalmente utilizamos para nuestra nutrición, con efectos buenos. Pero estas que ya están adaptadas a ese tipo de aparatos digestivos y ambientes, pues tienen unos resultados mejores. Los prebióticos, entonces, son carbohidratos de fibra soluble, son los alimentos de los probióticos, y se ha encontrado que son muy importantes porque permiten, como tal, garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de ellos. Esos prebióticos se han utilizado para probióticos como bifidobacterias y bacterias acidolácticas, pero también se ha utilizado para proteger, recuerdan que ahorita hablamos de la artemia, como un crustáceo utilizado en nutrición animal, en nutrición en acuicultura, que también podía albergar en algún momento patógenos. Entonces, una forma de disminuir la posibilidad de infección de la artemia con bacterias patógenas es utilizar probióticos para que colonicen el aparato digestivo de estas y por tanto estas no puedan ingresar. Esta es una tablita de los resultados que encontramos con Nanochlorhexis, una microalga que cultivamos allá, donde encontramos buenas concentraciones de ácidos grasos también, que son importantes para estos peces. Los simbióticos no es más que la sinergia, el efecto sinérgico entonces de lo que son cultivos donde se utilizan esos oligosacáridos y a su vez probióticos. Ya se han encontrado en este tipo de ejercicios de investigación, lo que hay que buscar es cuál funciona mejor con determinada bacteria. ¿Qué se ha encontrado? Pongo aquí dos ejemplos. Un oligosacárido manano con Bacillus sp se ha encontrado una buena estabilidad y ha mejorado en esta que es la langosta europea una mayor digestibilidad y por tanto ganancia de peso en más corto tiempo. Ese que ven allí como tal es uno de los camarones más producidos tal vez en el mundo, donde se ha encontrado que la utilización de este Bacillus megaterium con isomaltato ha disminuido como tal la infección por bacterias del género Vibrio. Eso es una bacteria con una gran diversidad y que genera muchos problemas en este tipo de sistemas de producción. Y hasta los bacteriófagos, que en microbiología poco lo estudiamos, hay que decir de que vienen utilizándose, los últimos estudios están haciendo aislamientos de bacteriófagos que circulan en las mismas aguas de estos sistemas de producción. Aquí tenemos la familia Sicoviridae, que tiene actividad lítica hasta el 70% sobre esta especie del género Vibrio. Y de esta misma familia, en estanques de langostinos, se encontraron también algunas cepas que tienen efecto lítico sobre otras especies del género Vibrio. Es decir, que es otra posibilidad. Una de las recomendaciones que se hacen precisamente teniendo en cuenta la capacidad de las bacterias también para desarrollar resistencia frente a la infección por bacteriófagos es el utilizar cócteles, es decir, una mezcla de bacteriófagos con condiciones patológicas diferentes sobre ellas. Y existe también otra alternativa que se está utilizando ahorita, que es la predación. La primera bacteria bacteriófora que se describió era del ovidio, y después de esa del ovidio salieron bacterióvoras, bacteriolíticum y peridibacter. Estas son predadores gram negativos, son bacterias que utilizan su parte apical para penetrar, sobre todo bacterias patógenas. En este caso hay unos estudios sobre adeenomonas, donde ingresan y comienza un proceso de replicación, donde reproduce su genoma, hace las divisiones como lo hace cualquier otra bacteria, y a partir de ellas se genera una gran cantidad que terminan lisando las bacterias patógenas. Entonces, este tipo de alternativas son viables, son reproducibles en el laboratorio y pueden llegar a ser una alternativa económica que reemplace el uso de medicamentos, tanto en sistemas de producción de peces ornamentales como en sistemas de producción de peces de abasto. El disco, lo siento, tengo que mencionarlo,
porque es muy importante mencionar de que esta especie, que seguramente muchos de ustedes dirían qué peces tan costosos, tiene un costo alto porque realmente tienen, digamos, cierta dificultad en ese proceso de reproducción. Como ustedes ven allá, ven un montón de hijitos. Esos hijitos se alimentan de los padres a través de una mucosa que produce. En esa mucosa hay prolactina y otro tipo de hormonas que se ha comparado a lo que es el proceso de lactancia. Sin los papás, estos peces no son capaces de sobrevivir, a pesar de que se han intentado desarrollar alternativas. La eficiencia disminuye mucho cuando no son los papás, por tanto ellos tienen que volverse buenos papás y tanto los machos como las hembras alimentan. ¿Por qué menciono esta bobada? Porque resulta que cuando se alteran las condiciones microbiológicas del agua e incrementan los compuestos nitrogenados y a su vez se alteran las condiciones de pH, ese mucus que hace parte de toda su superficie se altera y la alimentación se vuelve deficiente. Entonces, es simplemente un ejemplo más de la necesidad de mantener una microbiota apropiada en los sistemas de producción. Y nosotros hablamos mucho en la academia y hacemos poco. Realmente tenemos muchas limitantes los grupos de investigación porque los recursos pues, de Colciencias y otras organizaciones se concentran casi siempre en lo mismo cuando hay tantos temas de interés para un país tan diverso como el nuestro. Esto que ven acá no son más que fotografías de Amazon, donde si ustedes colocan microalgas, zooplancton y cualquiera de los microorganismos que yo acabo de mencionar, van a encontrar quién se los vende. No sabemos si mezclados, si puros, si con patógenos o qué, pero ya se han adelantado en la comercialización y se lo venden en todos los volúmenes que necesiten y a costos bastante altos, por cierto. Entonces, se los venden líquidos, se los venden en pastillas, se los venden en polvo y las microalgas se han convertido hasta en un alimento para el consumo humano, dadas esas características nutricionales. Las industrias más serias han querido incorporar la microbiología en sus productos alimenticios. Esta es una gran empresa, este ha sido uno de los últimos productos que sacó, que tiene tanto microalgas, en este caso tiene clorela, pero también tiene probiótico. 2 millones de unidades formadoras de colonia de bacilos sutiles, licheniformes y húmidos, creo que es. Y este otro, que es en hojuelas, ofrece también microalgas, no recuerdo cuál es la que está ahí, pero también son productos que empezaron a incorporar este tipo de organismos dentro de sus dietas, lógicamente aportando muy buenos nutrientes para los peces. Unas fotografías de los sistemas de producción de microalgas que tenemos en Urabá. El compañero les va a mostrar un poco más en detalle esto, y el laboratorio de microalgas que también está ubicado en la sede de Carepa, de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.